Una hora para la portavoz del Grupo Nueva Canaria, señora González. Gracias, presidente. Presidente de la Audiencia de Cuentas, como usted bien sabe, pues tengo desde el 2014 gran interés en esta fiscalización. No en vano fue incluida en el programa de actuaciones del 2015 a propuesta del área de comunidad autónoma de la que en aquel momento era responsable, y la razón era dada a la creciente demanda de este servicio por parte de las familias canarias, unas veces por razones económicas y la mayoría y fundamental por un intento de conciliar la vida familiar con la laboral. Yo en este caso de este informe, que en principio se planteó como una fiscalización operativa de evaluación de la gestión del servicio de comedor escolar para determinar si el mismo se llevaba a cabo con criterios de eficacia, de eficiencia y de economía, y además, por supuesto, de cumplimiento de la legalidad. De verdad que lo único que consigo concluir es que el servicio de comedores escolares en Canarias es un auténtico caos. Reinaba el caos en el 2012 hasta el 2014 y reina el caos en el curso 2016-2017. La gestión es realizada por los órganos de los centros docentes y lo hacen por delegación de la Consejería sin ningún tipo de protocolización o de sistemática. Es decir, se realiza al buen saber y entender de los responsables de cada centro. Y lo que es más preocupante es sin supervisión ni control por parte de la Consejería de Educación. No podemos olvidar, y además así reza en el informe, que aunque varias de las competencias relacionadas con el servicio de comedores se encuentran delegadas en los órganos de los centros docentes por parte de la Consejería de Educación, dicha Consejería conserva la responsabilidad de las decisiones administrativas que se adopten por los centros o las actuaciones que se ejecuten por delegación de estas competencias, en función de lo que determina la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, al conservar su titularidad y, por tanto, tienen el deber de control sobre la ejecución de las mismas cosas que en este momento no hacen. Pues este entiendo que es el primer y principal incumplimiento y, desde mi punto de vista, además, el causante del resto. Y como primer tema de ese resto, pues yo intenté averiguar qué parámetros se habían aplicado que permitieran determinar si la gestión se ha realizado con criterios de economía, y la conclusión, la mía y la del informe, es que no puede determinarse cuál de los dos tipos de gestión, la gestión contratada o la gestión directa, es más económica, ya que no existe una contabilidad de costes homogénea. Y entiendo que sin una contabilidad de costes homogénea, ni la Audiencia de Cuentas ni nadie, y esto incluye a los responsables de la Consejería de Educación, pueden determinar qué gestión es la más económica. Pero al parecer, tanto mi opinión como la de la Audiencia de Cuentas, pues nos equivocamos, porque según las alegaciones presentadas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, estiman que el coste de la gestión directa es similar o incluso superior a la de la gestión contratada. Yo entiendo pues que lo deben haber averiguado por ciencia difusa, porque si no tienen una contabilidad de costes, de verdad no se me ocurre saber cómo lo han averiguado. También en la parte del criterio de economía, pues también determina el informe, y ahí sí queda manifiesto, que no hay ningún procedimiento de contratación para la adjudicación de los servicios de más de 18.000 euros, y además tampoco existen pliegos de cláusulas reguladoras de la contratación. A mí en este punto lo que sí me llama la atención del informe es que la Audiencia de Cuentas recomienda que la Consejería de Educación cumpla con la ley, cuando yo entiendo que es que cumplir con la ley no es algo que se debe recomendar, es algo que se debe exigir. Y además también en la parte referida a los criterios de economía, pues viene lo de la financiación de los comedores, que en el informe se determina que la principal fuente de financiación corresponde a las cuotas pagadas por los alumnos y alumnas, siendo por tanto además la principal fuente de generación de remanentes. En definitiva, que los padres y las madres canarios pagan mayores cuotas de comedor que las que realmente le corresponden en función de los costes del servicio, razón por la que la Audiencia de Cuentas recomienda que la Consejería de Educación analice esta situación, pero más aún que la analice cuando esta circunstancia se produce especialmente para aquellos comedores cuya gestión no era directa, donde el adjudicatario del contrato asume la mayor parte de los gastos de prestación del servicio y, por tanto, donde el ajuste de las cuotas al coste real pues es más sencillo. Yo entiendo que en el caso del criterio de economía, como todos pueden ver, ha sido todo muy objetivo y muy transparente. Respecto al segundo, y dado que entiendo
y también así lo entiende la audiencia porque está expuesto en el informe, que el análisis de los costes no debe ser el único criterio para la selección del tipo de gestión más adecuada para los comedores escolares, fundamentalmente porque la función de un comedor escolar no solo es la de alimentar y cuidar a los niños en el tiempo que están comiendo, sino que es que tiene como misiones también enseñar a los y a las menores qué, cómo, cuánto y cuándo se debe comer, es inculcarle la importancia de una buena alimentación, de una alimentación equilibrada, elaborada con productos frescos y por contra enseñarle también los perjuicios de la comida basura, pues resulta que en este caso pues tampoco se puede determinar cuál es la más adecuada, y entiendo que, porque según el informe, pues la elección de un modelo a otro depende de las características de cada centro y además a lo que hay que añadir preferencias relativas al control de los centros docentes sobre los menús y por ende la sobrecarga. Yo entiendo que en este caso también nuevamente hay una gestión poco objetiva y homogénea. Yo lo único que quiero último decir es que tanto lo que apoyo al Consejo Escolar de Canarias como la CEAPA en cuanto a la necesidad de que la gestión sea directa, porque con ello se puede garantizar el empleo de productos locales frescos y de temporada, y además no solo de que el servicio sea de mayor calidad tanto en la alimentación como en sí en el servicio, porque además permite, y sobre todo en los comedores escolares en zonas rurales, que haya un apoyo y una consolidación de la economía en esa zona. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, pues agradecer por parte de los grupos se ha considerado útil y se han dado las gracias por la realización del informe. Y por otra parte también veo que se ha coincidido bastante con lo que es el informe por prácticamente todos los grupos. Señalar que efectivamente las plazas ofertadas no se llegan a cubrir, es decir, que parece que hay bastantes plazas, dado que se llegan a cubrir el 95% de las mismas. Ahora bien, por otra parte, nos encontramos con que han existido ciertos problemas, ciertos defectos a la hora de la gestión, de manera que, por ejemplo, en materia de contratación, pues hay incumplimientos. Incumplimientos que hemos puesto de relieve que podrían reunir algunos de los elementos de la responsabilidad contable. Sin embargo, hasta este momento, por lo menos, el Tribunal de Cuentas, que tiene esta fiscalización desde finales del año pasado, no ha manifestado nada al respecto. Señalar también que efectivamente las subvenciones alcanzan a un total de unos 38.000 alumnos, un 57%, y que la gestión corresponde a los centros escolares que quizás necesitan, y así se ha puesto también de manifiesto en el informe, un apoyo mayor desde el punto de vista de la consejería, dado que principalmente la gestión se lleva por los directores y los secretarios, que son los que firman, los que tienen la firma para realizar los gastos. Señalando que yo pienso que se ha realizado no estoy pero por parte de la Dirección General del Tesoro se han revisado bastante todo este tema de las cuentas. No sé si exactamente en este punto, pero creo que se han reducido en general dentro de la comunidad autónoma una reducción del número de cuentas importante. En definitiva, la conclusión por parte de la Audiencia de Cuentas están recogidas también en esas recomendaciones, de tal manera que se mejore la gestión de todo este servicio complementario, pero muy, muy importante. Muchas gracias.